Hemos recibido a través del canal de YouTube varias sugerencias de varios miembros, de varios suscriptores del canal, que nos pedían hablar sobre los 10 mandamientos. Yo creo que es algo que nos enseñan desde muy temprana edad. De hecho, en las escuelas dominicales, los 10 mandamientos es un tema habitual de aprendizaje. Seguramente tú sabes esos 10 mandamientos. O a lo mejor los conocías, pero te has olvidado con el tiempo. Qué bueno que podamos traerlos a memoria. Y quiero presentarte los 10 mandamientos y su significado a través del espacio Aprendiendo de. Es decir, que Moisés en este día estará con nosotros, va a ser la referencia para este tema, pero es que además el tema de los 10 mandamientos y su significado los vamos a aplicar a nuestra vida. Los vamos a aplicar a nuestra familia. Los 10 mandamientos son un resumen fundamental de la ley de Dios y en ellos encontramos la forma en la que Dios desea que nos comportemos con Él. Agradamos a Dios al obedecerle, al obedecer los mandamientos. No debemos ver estos mandamientos de Dios como restricciones o como carga, sino como una guía sencilla para poder saber recordar la vida que le agrada a Él. Vamos a ver los mandamientos uno a uno y vamos a reflexionar sobre cómo tenemos que ponerlos en práctica. Vamos con el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. Puedes leerlo en Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Dios, nuestro Creador y Salvador, no comparte su señorío con nada ni con nadie. Él es el único verdadero Dios y solo a Él debemos adorar y alabar. Ninguna otra cosa o persona debe ocupar el trono de nuestro corazón. Nuestra prioridad debe ser siempre pasar tiempo con Dios, escuchar su voz, hacer su voluntad. ¿Cómo sabemos con certeza si Dios es nuestro único Dios? La respuesta la vas a saber cómo empleas tu tiempo, cómo tomas tus decisiones. Si buscamos agradar y obedecer a Dios en todo y darle lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, entonces podemos estar seguros de que lo que tenemos a Él es porque Él lo ha permitido a nuestra vida, todo lo que recibimos es gracias a Él y Él es el único Dios. Este es el primer mandamiento, tendrás un solo Dios. El segundo mandamiento es, no te harás ídolos. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guardes semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Además de no tener ningún otro Dios, ni adorar a ningún objeto o persona, no debemos intentar limitar a Dios a una imagen o forma física. Lo que Dios creó puede mostrarnos cualidades suyas como Creador y Señor nuestro, pero no hay nada físico que logre definirle totalmente o nos muestre la plenitud de cómo es Él. Dios es único. Nuestra mente finita no puede imaginar su grandeza o su esplendor. Hay muchas personas que intentan encajonar dentro de sus ideas humanas sobre cómo es Dios, cómo se ve Dios, y eso es un error. Segundo mandamiento, no te harás ídolos. Tercer mandamiento, no usarás el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso o en vano. Este mandamiento abarca más de lo que podemos pensar. Para empezar, deja claro que no debemos usar el nombre de Dios sin meditar bien lo que estamos diciendo. Hay muchas frases que hoy en día se emplean en nuestra sociedad y es una falta de respeto a Dios. No debemos siquiera considerar decirlas. Obviamente tampoco debemos maldecir, blasfemar o hacer juramentos en el nombre de Dios, que es lo que siempre hacemos, sobre todo cuando somos jóvenes, somos niños, ¿no? Siempre que
se nos confronta, decimos, te lo prometo delante de Dios. Te lo prometo. El Señor es testigo. En muchas ocasiones usamos el nombre de Dios en vano. Hay otro tipo de frases que usan el nombre de Dios como una exclamación o para expresar el deseo de que algo se cumpla. Debemos tener cuidado con esas frases, evitarlas. El nombre de Dios debe ser alabado, santificado en todo momento. No importa cuánto lo acepte la sociedad. Los hijos de Dios no debemos dar ningún otro uso a su nombre. Otro aspecto de este mandamiento es el llamarnos cristianos, que esto significa pequeños cristos, seguidores de Jesús por tradición. Pero seguir viviendo como nos place es un error. Si nos llamamos cristianos, debemos vivir de forma agradable a Dios, buscar que Él sea glorificado a través de nuestras acciones. De lo contrario, estamos usando su nombre en vano. Primera carta de Juan, capítulo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Tercer mandamiento. No uses el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de descanso. Y este mandamiento ha traído mucha controversia, de hecho lo sigue trayendo. Éxodo capítulo 20, verso 8 en adelante. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. A Dios le interesa tanto nuestra salud física como la espiritual, y es por eso que nos llama a tomar un día de descanso cada semana. En ese día, el sábado o día de reposo, debemos descansar de nuestros trabajos, honrar a Dios. Desde el mismo principio de la creación, Dios dio importancia al día de reposo, y lo puedes leer en Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3. Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios santificó el día de reposo. Lo apartó como día de descanso, no porque Él lo necesitara, sino para mostrarnos la importancia de guardarlo. El día de descanso debe usarse para buscar la presencia de Dios, para descansar. Tenemos los demás días de la semana para trabajar, pero el día de reposo debe ser para reponer fuerzas, para buscar la presencia de Dios de una forma especial. Y muchas veces nosotros no lo hacemos. Hay muchas personas que ya no pueden congregarse en las iglesias porque tienen todos los días trabajo. Hay muchas personas que ya no se relacionan con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, porque están todo el día trabajando. Llegan a casa de trabajar a la noche y no tienen tiempo de calidad para su familia. Dios santificó el día de reposo. El día de reposo es para descansar, para pasar el tiempo en comunión con la familia. Este es el cuarto mandamiento. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. ¿Te has dado cuenta que los primeros 4 mandamientos son exclusivos para Dios? Es nuestra relación con Dios. Los siguientes mandamientos van relacionados con el prójimo, con la persona que tenemos cercana. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Con este mandamiento comienzan los que se enfocan en nuestras relaciones con los demás. Nuestros padres son las primeras personas importantes en nuestra vida y de ellos depende nuestra supervivencia los primeros años. Aunque los padres son imperfectos, como todos los seres humanos, el mandamiento nos llama a honrarlos y hasta nos da una promesa si los cumplimos. Dice la palabra de Dios que si honras a tu padre y a tu madre, tendrás largos días de vida. Con el pasar de los años crecemos y llevamos vidas independientes, pero el mandamiento no termina. Debemos honrar a nuestros padres toda la vida. Lo que aprendemos en el hogar forma la base de nuestra relación con los demás y con Dios. Si desde niños damos el debido honor o respeto a nuestros padres, según vayamos creciendo, se nos hará más fácil honrar y respetar a los demás. Honrar, respetar a Dios. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás.
Dios valora nuestra vida desde el mismo momento de la concepción. Y en este mandamiento se nos prohíbe acabar con la vida de las personas. Dios nos ama en gran manera y su plan o deseo para nosotros es que tengamos vida en abundancia y que recibamos la vida eterna a través de Jesús. Sin embargo, este mandamiento tiene una implicación más amplia. Mateo capítulo 5, verso 21, Jesús dice que no se trata solo de terminar la vida de otra persona, sino que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulta a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Así que para cumplir con el mandamiento en toda su extensión, necesitamos examinar bien nuestros corazones, asegurarnos de eliminar todo enojo, todo odio, toda ira que haya contra nuestros hermanos. No matarás. Este es el mandamiento número 6. Y hoy en día vigente a través de leyes que están permitiendo que una persona, que una mujer pueda abortar. Leyes también incluso como la eutanasia. ¿Qué decir de los asesinatos que se están viviendo en todo el mundo, verdad? ¿Cómo se está infringiendo este 6º mandamiento? 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Este mandamiento prohíbe a cualquier persona casada tener una relación voluntaria con otra persona que no sea su cónyuge. Jesús explicó este mandamiento de una forma interesante en Mateo capítulo 5, verso 27. Ustedes han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Es decir, que aquí Jesús nos está diciendo que el adulterio comienza en el corazón con el deseo de tener a otra mujer, a otra persona, en el lugar del propio cónyuge. Mujer o hombre, cuidemos el corazón, seamos obedientes a Dios, busquemos fortalecer cada día nuestro amor y nuestra lealtad hacia nuestra pareja, hacia nuestro cónyuge. Este es el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. El 8º mandamiento, no robarás. Aquí se nos exhorta a respetar la propiedad privada de los demás y a no intentar quitarles lo que les pertenece. Hay muchas otras cosas que podemos robar a la gente, no solo el dinero, no solo sus posesiones. En Levítico capítulo 19, verso 11, vemos que el mandamiento se refiere a esas cosas también. Por ejemplo, si intentamos engañar a alguien prometiéndole algo que no vamos a cumplir, eso es robar, porque le estamos ofreciendo algo que no le vamos a dar. También podemos robar no pagando por un producto o un servicio o dando un pago injusto o inferior al merecido. Examinémonos, busquemos obrar siempre de manera o de forma justa al tratar a las demás personas. 9º mandamiento, no darás falso testimonio. Dios prohíbe todo tipo de mentira. No debemos mentir o calumniar buscando beneficiarnos, defendernos o hacer daño a los demás. Debemos esforzarnos en ser honestos, buscar la justicia, andar siempre en la verdad. ¿Quién puede vivir en tu santo monte?, decía el salmista. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Solo el de conducta intachable, el que practica la justicia de corazón, dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Esto es lo que está diciendo David en el Salmo 15, versículo 1. No darás falso testimonio en contra de tu prójimo. Y el 10º mandamiento es, no codiciarás. Este mandamiento se enfoca en la actitud de nuestro corazón y lo que ocurre en lo profundo de nuestro ser. Codiciar es desear con ansias algo que le pertenece a otra persona. Al codiciar mostramos insatisfacción con lo que Dios nos ha concedido. En vez de agradecerle por sus bendiciones y bondades, nos comparamos con los demás y encontramos faltas en aquello que Dios no nos ha provisto. Y qué triste que pase esto en nuestra vida. Lo que me llama la atención es que este mandamiento enlaza a los otros 9. El descontento ante lo que Dios me ha provisto me lleva a desear obtener lo que le pertenece a mi prójimo.
Por lo tanto, debemos esforzarnos en llenar nuestros corazones de gratitud, contentamiento por todo lo que Dios nos ha dado. Al enfocarnos en sus bondades y en su amor, en la salvación que nos ha concedido, no quedará espacio en nuestros corazones para la insatisfacción. Puede parecer difícil cumplir los 10 mandamientos en todo momento. Sin embargo, no depende de nuestro esfuerzo, sino de cuán llenos estemos del amor de Dios. Cuán llenos estemos tú y yo del Espíritu Santo. Mientras más nos llenamos de Él, más deseamos agradarle. Por eso, la recomendación es que pases tiempo con Dios cada día, más tiempo. Lleva ante Él tus cargas, tus luchas, y Él te dará las fuerzas para permanecer fiel y glorificarle en todo lo que haces, en todo lo que sientes, en todo lo que piensas. También dice la palabra de Dios que el que falla en uno de los mandamientos falla en toda la ley. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él nos va a ayudar a poder llevar a cabo estos mandamientos. Pero no hemos terminado, porque estos mandamientos los tenemos que aplicar en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, en nuestra familia. ¿Qué son los 10 mandamientos? Después de haberte presentado los 10 mandamientos, ¿qué son para ti los 10 mandamientos? Son leyes que Dios le dio a la nación de Israel después de haber salido de Egipto. Eso lo sabemos. Los 10 mandamientos son prácticamente un resumen de las más de 600 leyes contenidas en la Torá, las cuales están divididas en leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Los mandamientos también están divididos en 2 grupos. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación personal con Dios y los siguientes 6 tratan de nuestra relación con nuestros prójimos. Entonces tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿Los cristianos tenemos que cumplir los 10 mandamientos? Vaya pregunta, ¿eh? Para mí la respuesta es no, porque Cristo ya cumplió toda la ley por nosotros. Pero la palabra de Dios es viva y es eterna, y eso significa que los mandamientos siguen siendo importantes porque nos proporciona una guía práctica para vivir una vida agradable a Dios. Es por eso que, tomando como base los 10 mandamientos dados al pueblo de Israel por medio de Moisés, estos tenemos que aplicarlos a la familia cristiana. Pero, por cierto, no quiero crear controversia. Por supuesto que tenemos que cumplir los 10 mandamientos. No hay que robar, no hay que asesinar, no hay que levantar falso testimonio. Pero quería darte esa respuesta en concepto a lo que Cristo ya hizo. Cumplió toda la ley por nosotros. Vamos a llevar estos mandamientos, como te decía, a la familia. No permitamos ídolos en nuestra familia. ¿Recuerdas el primer mandamiento, verdad? Estos 2 mandamientos, no permitas ídolos en tu familia y que Dios sea lo importante en tu familia, van enfocados a reconocer en nuestra vida que el único Dios verdadero es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Señor. No debemos permitir que nada ni nadie pueda llegar a ocupar el lugar del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. En la casa de una familia cristiana seguramente no habrán imágenes, pero posiblemente sí pueden haber ídolos. Muchas veces los ídolos que hay en nuestra familia no están en un altar o en una pared, están en nuestro corazón. ¿Cómo reconocer un ídolo en nuestra vida, en nuestra familia? Es todo aquello que aleja nuestro corazón de Dios. Pueden ser personas, cosas en las cuales pensamos que podemos encontrar la satisfacción. En ellas encontraremos todo lo que nuestra vida necesita para ser felices, para tener gozo, paz. Esto puede ser un trabajo, negocios, el dinero, los estudios, bienes materiales, amistades. Como familia, todos tenemos que comprender que la satisfacción completa en la vida de un cristiano está en Dios. Todo lo demás son bendiciones que Dios nos da. No permitas ídolos en tu familia. No tomes tampoco el nombre de Dios en vano en tu familia. Muchas veces pensamos que tomar el nombre de Dios en vano significa solamente usar el nombre de Dios para hacer un juramento que no vamos a cumplir o para ofender a alguien usando el nombre de Dios, o peor aún,
para decir una blasfemia en contra de Dios. Todo eso es importante y no hay que cometerlo. Seguramente en una familia cristiana nunca lo haremos. Entonces, ¿cómo tomamos el nombre de Dios en vano en nuestras familias? Tomamos en vano el nombre de Dios cuando nos decimos que somos una familia cristiana, pero en realidad no vivimos como cristianos, sino como mundanos. Cuando en nuestra familia, por ejemplo, no le damos importancia a la oración ni a la lectura de la Biblia, y tampoco nos congregamos en la iglesia, sino que vivimos como cualquier familia que no conoce de Dios. Tomamos también el nombre de Dios en vano cuando le llamamos Señor, pero nuestras oraciones parecen que son órdenes que le estamos dando, o le llamamos Señor, pero no le obedecemos. Eso también es tomar el nombre de Dios en vano. Y muchas veces lo hacemos en nuestra familia, en nuestro hogar. Tercer mandamiento para la familia: siempre debemos apartar tiempo durante la semana para adorar a Dios. Dios dejó establecido el día de reposo para Israel para que recordaran el tiempo de esclavitud, la liberación de su esclavitud que Dios hizo por ellos sacándolos de Egipto. Nosotros como cristianos no estamos en la obligación de guardar ningún día de reposo. Sabemos que nuestro Dios es el Señor de todos los días, pero si tenemos un llamado de la palabra de Dios a no dejar de congregarnos, cuando nos congregamos al igual que el pueblo de Israel, adoramos a Dios por su salvación en nuestra vida, por habernos hecho libres de la esclavitud del pecado, para ser alimentados del pan espiritual que es la palabra de Dios. En estos días en los cuales vivimos tan llenos de quehaceres, obligaciones, si algo debemos aprender tú y yo, es que siempre tenemos que apartar tiempo en nuestra semana para adorar al Señor, para congregarnos en la iglesia, para ser edificados por medio de la palabra de Dios que se nos está predicando. Por eso no dejes de congregarte. Familia que nos estás escuchando ahora mismo, no dejes de congregarte. Porque si fallas un día, lo vas a tomar por costumbre. Y empezarás a fallar, y poco a poco te irás alejando de la iglesia. Aparta tiempo de calidad de oración, de lectura de la palabra, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Busca al Señor siempre, cada día. Y cuando puedas descansar, hazlo también. ¿Has tenido una semana dura de descanso? Descansa. Repón fuerzas. Siempre que puedas, descansa. Pero lo más importante, siempre que tengas tiempo también de descanso, aprovecha a leer la palabra de Dios, aprovecha a orar, porque a lo mejor durante toda la semana no has tenido tiempo suficiente. Aprovecha tu tiempo libre para conectarte más con Dios. Cuarto mandamiento para la familia. Qué bueno que los hijos honremos a los padres. Qué bueno que en nuestra familia se nos exhorte a honrar a nuestros padres. Este es uno de los mandamientos que son reafirmados en el Nuevo Testamento. Es un mandamiento que tiene promesa de bendición. Los padres tenéis que enseñar a los hijos a honrarlos como sus padres. ¿Y cómo puedes hacer eso? Primeramente con tu ejemplo, dando honra. Dando honra. Qué bueno que puedas honrar a tus padres. Muchas veces por los errores que alguno de ellos ha cometido en su vida, pensamos que no son dignos de que los honremos, pero no es así. Debemos honrarlos no porque lo merezcan, sino primeramente porque es un mandato de Dios. La mejor manera de honrar a nuestros padres se puede resumir en dos actitudes: obedecerles y no menospreciarlos en su vejez, no abandonarlos. Hoy en día hay muchos hijos que abandonan a sus padres, los dejan en residencias para recibir la herencia. Vaya hijos. Eso es menosprecio. Honra a tu padre y a tu madre. Quinto mandamiento para la familia. No mates. Seguramente a ninguno de nosotros se nos podría ocurrir matar a alguien de nuestra familia. No haríamos eso, ¿verdad? Lastimosamente, si matamos, quizás no lo hacemos físicamente, pero con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro mal carácter, estamos matando poco a poco la autoestima de nuestros hijos e hijas.
estamos matando el amor en nuestro matrimonio, estamos matando el futuro de nuestros hijos por negarnos a invertir en su vida. Muchos de nosotros, como hijos o como padres, con nuestras burlas, con nuestras críticas, con nuestras humillaciones, matamos los sueños y las metas de nuestros hijos. Tenemos que comprender que la familia ha sido creación de Dios y Él la creó para dar vida, para ser de bendición, para ser de edificación y no de muerte. Por eso no mates. Y no te estoy hablando de matar físicamente, que también entraría dentro, ¿vale? Sexto mandamiento para la familia: cuídate de la infidelidad matrimonial. El adulterio es la relación sexual entre una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Es decir, el adulterio es una infidelidad en el matrimonio. Y tenemos que reconocer que hoy en día el adulterio es algo que destruye o que afecta gravemente la relación matrimonial, a pesar de que muchas veces la infidelidad sea tomada a la ligera en la sociedad, pues se considera que es lo normal o es algo que todos hacen. Tenemos que saber que para Dios la infidelidad matrimonial es algo que Él no aprueba bajo ninguna circunstancia. Y es importante comprender que el adulterio no solamente tiene que ver con las relaciones sexuales a nivel físico, sino también con lo que en la actualidad se conoce como relaciones virtuales, el cual es una relación enfocada primeramente en la mente y en el corazón. Y como familia tenemos que comprender que la fidelidad en nuestras relaciones de pareja son valores que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras hijas desde el noviazgo. Séptimo mandamiento: no hurtarás. Tenemos que enseñar en nuestra familia la importancia de la honradez. Definamos primeramente qué es la honradez. Y si buscas en el diccionario, la honradez tiene que ver con la verdad, la integridad de nuestras acciones. Es hacer lo justo y verdadero, respetando el derecho y la propiedad de nuestro prójimo. En una sociedad como la que vivimos, donde se le da tanta importancia a la apariencia, donde las personas son juzgadas por lo que tienen, no por lo que son, en una sociedad donde la forma de valorar a alguien es bajo la filosofía de tanto tienes, tanto vales, es de suma importancia enseñar esto a nuestros hijos, a vivir con honradez, cueste lo que nos cueste. En la actualidad muchas personas viven bajo el principio de el fin justifica los medios, es decir, que si quieres algo en la vida, no importa cómo lo obtengas, lo importante es que lo obtengas. Y es por eso que podemos ver en la sociedad que muchas personas recurren a formas ilegales, deshonestas, engañosas, para obtener lo que por medios legítimos no pueden tener. Para nosotros como cristianos, nosotros no debemos vivir bajo ese estilo de vida. La palabra de Dios nos muestra que ese tipo de riquezas de nada sirven, no traen provecho a la vida. En nuestra familia debemos enseñar la bendición del trabajo honrado. Tenemos que comprender que la honradez muchas veces no produce grandes riquezas materiales, pero sí produce algo que es de más estima que todas las riquezas. Buen nombre, buen testimonio. Enseña en tu familia a no robar, a no hurtar. Enseña en tu familia la importancia de la honradez. Ese es el mandamiento número 7. El mandamiento número 8. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, que no debemos practicar la mentira en la familia. Tenemos que saber que nuestras palabras tienen el poder de edificar y también por medio de una mentira se pueden destruir. Tú puedes, a través de la mentira, destruir a una persona, un hogar, un negocio, la reputación de alguien. Y es lamentable que en la sociedad en la que vivimos, la mentira se haya convertido prácticamente en un estilo de vida. Muchas personas están acostumbradas a mentir. Dicen mentiras incluso cuando no tienen necesidad de hacerlo. ¿Cuál es el problema de la mentira? Una mentira te puede librar de una invitación indeseada, de hablar con otra persona a la que no queremos hablarle, de asistir al trabajo un día, puede ayudarnos a hacer un buen negocio, pero al final va a destruir la confianza y se llega a un punto en el que nuestra palabra ya no vale nada. Es por eso que la palabra de Dios nos llama a dejar las mentiras y a hablar verdad con nuestro prójimo. Y basado en el texto en nuestra familia, no debemos fomentar los chismes,
los juicios, la difamación. Evita que en tu familia entre el falso testimonio, la mentira. Evita que entre a tu hogar. Mandamiento número 9 para la familia. 9º mandamiento. No codiciarás. Ten un corazón contento, agradecido. Codiciar significa desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder. La codicia nos lleva a tener un corazón lleno de envidia, no nos permite ser felices ni disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da en la familia. El Señor en su palabra nos hace un llamado a dejar de codiciar y de envidiar y tener agradecimiento y contentamiento en nuestro corazón. Por eso no codicies. Ten un corazón contento y agradecido en tu familia. Como te decía, codiciar significa desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar. Es decir, que podemos codiciar algo y usar todos los métodos posibles para conseguirlo. Incluso podemos usar la mentira para conseguir lo que no tenemos. Incluso podemos matar para conseguirnos lo que no tenemos. Incluso podemos hablar falso testimonio para conseguir lo que no tenemos. Podemos adulterar para conseguir lo que no tenemos. Estos son los mandamientos de la familia. Y como te has dado cuenta, he mencionado 9 cuando son 10. Pero he mencionado al principio de los mandamientos de la familia 2, que están juntos, que están relacionados. Por eso he mencionado 9. Los he unido, que es el mandamiento de tendrás un solo Dios y no te harás ídolos, no tendrás otros dioses aparte de Dios. He unido estos 2 mandamientos en la familia, porque Dios tiene que ser el único Dios en tu vida, en tu hogar, y porque no tienes que tener otros ídolos. ¿Qué piensas al respecto sobre los 10 mandamientos? ¿Qué piensas al respecto sobre los mandamientos de la familia? ¿Los estás cumpliendo? ¿Los estás llevando a cabo? Recuerda que si fallas en uno, fallas en toda la ley. Y seguramente en alguno de ellos hemos fallado. A lo mejor hemos mentido. Ya toda la ley la hemos incumplido. Que el Señor nos ayude. Que su Espíritu nos ayude a cumplir los mandamientos. En nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Que el Espíritu Santo nos ayude y nos dé fuerza y valor para cumplir estos mandamientos. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas al respecto?